digamos, esencialmente la teoría neoclásica violaba el supuesto de libre entrada para tener relaciones precio-cantidad bajo condiciones de ausencia de competencia, y no es el camino que Rafa sigue. Y el tercer camino que Rafa indica ahí más o menos, digamos, confusamente, es el camino de la teoría clásica, que es el camino que el propio Rafa sigue, pero que en ese momento él identifica con la teoría de costos constantes, y que nosotros vamos a ver que no es necesariamente así. Entonces, ese es el contenido esencial de la primera grabación, que ustedes ya conocen porque lo vimos en micro 1, digamos. Entonces, pregunto de ahí si tienen alguna duda, algo que quieran comentar. Los escucho. No, de la crítica de Rafa no, porque era algo que ya habíamos visto. O sea, más o menos fue como un refuerzo de lo que ya sabíamos. Ok, ¿algún otro? ¿O algún otro? ¿Algún otro? ¿No? No, profe, por mi parte, yo lo había entendido. Bueno, y entonces como tema nuevo, o por lo menos como tema nuevo para una gran mayoría, porque algunos, como Raúl, creo que Eduardo también, no sé si Marlene también, pero no me acuerdo si algunos más, creo que el resto no. Sí, por ahí Pablo también. Eh, es meternos en el contenido de la teoría clásica, digamos. ¿Qué características, y ahora sí les comparto el... ¿Qué característica tiene la teoría clásica? La teoría clásica se caracteriza por tratar de explicar las condiciones que permiten la reproducción del sistema. Es decir, en realidad lo que trata de entender es bajo qué condiciones, o mejor dicho, qué condiciones son las que determinan el excedente. ¿Por qué? ¿Qué es lo que tiene de relevante el excedente? El excedente es aquella parte del producto que no tiene un destino predefinido, mientras que el resto del producto, de lo que se produce anualmente, está predefinido en el sentido de que necesitamos producir una cierta cantidad de medios de producción, necesitamos producir una cierta cantidad de trabajo, porque los trabajadores consumen, y entonces hay que reproducirlos en esa visión, son como animales, ¿está bien? En el sentido de que no se puede no alimentar a los trabajadores, y ya dije, no sé si llegamos hasta ahí, pero digamos, también la subsistencia incluye un elemento moral, no solo físico, estrictamente físico. Entonces, hay una parte del producto que hay que destinar a reproducir a los trabajadores, y hay una parte del producto que hay que destinar a reproducir los medios de producción que reproducen los propios medios de producción y los bienes finales. Y el resto es lo que se denomina excedente. Si parte de ese excedente yo lo vuelvo a destinar como capitalista a la producción, es decir, si lo invierto, el año que viene y en los sucesivos años habrá crecimiento económico, es decir, se multiplicará, se ampliará la masa de mercancías que se producen anualmente. Si con que una parte del excedente se invierta, habrá crecimiento. Con que si no se invierte nada del excedente, es decir, si todo el excedente se consume, es consumido por quienes se apropian del excedente, bueno, el año próximo habrá una reproducción exactamente idéntica a la de este año del sistema económico. Mientras que si consumo más que lo que me determina el excedente, el año próximo no podré reproducir la misma cantidad de mercancías, porque parte de lo que iba destinado, por ejemplo, parte de las semillas de trigo que iban destinadas a producir el trigo próximo, las consumí este año.
o parte de las semillas de trigo que iban a alimentar a los trabajadores, si yo las consumo, o sea, en un momento se venden y alguien se apropia de esa producción, bueno, si esas semillas de trigo se consumen, los trabajadores, algunos trabajadores no podrán reproducir su vida material y entonces como se necesitan trabajadores bajo de ciertas características, esos trabajadores no estarán disponibles y se producirá menos que el año anterior. Entonces, la particularidad que tiene el excedente es que nos da una medida de la posibilidad de ampliar la producción de mercancías. Cuanto más excedente haya, cuanto más mayor sea el tamaño del excedente, mayor va a ser la posibilidad, no necesariamente efectiva, pero sino potencial de ampliar, de generar crecimiento, de ampliar o de multiplicar lo que Smith llama la riqueza de las naciones. Entonces, esa es la centralidad que tiene el excedente. Dicho esto, les pregunto si, bueno, aparecieron algunas dudas con este concepto, con la idea, bueno, etcétera. No, para nada. ¿El resto, gente? No, profe, era algo que veníamos viendo, así que está claro. Ok. Entonces, la segunda parte, digamos, la segunda parte importante es que, esperen que voy a conectar la máquina que se me va a quedar sin batería. La segunda parte importante es cómo se distribuye el excedente. Es decir, la segunda cuestión que me interesaba empezar a discutir en esta economía es, o en este curso, digamos, pero digo, en esta economía simple que empieza produciendo trigo por medio de trigo y trabajo, pero como el trabajo es esencialmente reproducido por medio de trigo, es una economía que podemos pensar como que produce trigo por medio de trigo. Yo planto semillas de trigo, le doy a los trabajadores de consumir trigo y produzco trigo, que es lo que trata de evidenciar este set de interrelaciones, es, bueno, ¿bajo qué criterio se distribuye el excedente? Es decir, ¿cuál es la regla que distribuye el excedente entre las distintas categorías de ingreso? Y lo que nosotros asumimos es que, por ahora, es que los trabajadores consumen estrictamente lo necesario para sobrevivir, donde para sobrevivir estamos pensando en una supervivencia no solamente física, sino también moral, ¿sí? Es decir, yo tengo que poder estar alimentado para sobrevivir. Obviamente que en esta economía que produce trigo es muy tontona, entonces no se puede los trabajadores consumen trigo, bueno, lo único que disfrutan es trigo, pero cuando pensamos en la reproducción no necesariamente tenemos que pensar en una reproducción estrictamente física, sino también cuando veamos que se pueden producir más mercancías, bueno, los trabajadores podrán consumir cosas que como parte de su subsistencia que no están necesariamente vinculadas con la subsistencia física. Por ejemplo, no sé, digo, celulares, poder ir al cine, digo, no todos los trabajadores pueden hacer todo, pero se supone que uno tiene que poder participar e interactuar de la vida normal de la sociedad, y eso implica tener consumo de algunos bienes que la sociedad considera normales. Entonces, en esta economía en la que se produce solo trigo por medio del trigo, los trabajadores consumen el trigo necesario para poder subsistir y el resto del trigo que se produce, neteado de salarios y neteado de medios de producción necesarios para producir trigo, o sea, semillas de trigo, es lo que constituye el excedente, el S de surplus.
de surplus. Y la pregunta es cómo se distribuye ese excedente. Y bueno, lo que, no me acuerdo exactamente hasta dónde llegamos, pero la categoría importante que vamos a tratar de discutir a lo largo de este curso es, se distribuye en base a la proporción del capital invertido. Es decir, yo como capitalista avanzo una cierta cantidad de capital y quiero recibir como contraprestación, como pago, una proporción sobre el capital invertido, lo que se conoce como la tasa de ganancia. Si yo invierto una cierta cantidad de capital, 1.000 pesos, y la tasa de ganancia es el 10%, bueno, normal de la economía es el 10%, yo quiero entender, o quiero, mejor dicho, recibir 100 pesos más de lo que invertí. Voy a querer terminar el proceso productivo con, no solo habiendo recuperado el capital invertido, sino que también voy a querer tener una ganancia de 100 pesos más. ¿Por qué necesito recuperar el capital invertido? Porque ese capital lo voy a usar el año siguiente para volver a pagar salarios y volver a pagar los medios de producción que necesito para producir de nuevo una cantidad de trigo con un valor de 1.100 pesos. Entonces, los 100 los sustraigo porque son parte de mi ganancia o son el excedente. Ahí es el tema. Si haces 300 de grano, ¿no? Más lo que era el trabajo, que sería 500. ¿No son 800? ¿Por qué está 700? No, no. El producto neto, ¿qué es? Ahí está. El producto neto es la diferencia entre, buena pregunta y aclaro, la diferencia entre lo producido, los 1.000 gramos de trigo, las 1.000 toneladas de trigo, las unidades que quieran, neteado de los medios de producción. El producto neto es aquella parte del producto que no va a reponer los medios de producción. ¿Cómo se distribuye el producto neto? El producto neto se distribuye entre salarios y ganancias. Pongámosle salarios y ganancias si hay solamente trabajadores y capitalistas. Entonces, ¿cuáles son los salarios? Los salarios son 5 gramos de trigo o 5 toneladas de trigo por trabajador. Hay 100 trabajadores, son 500 toneladas o 500 gramos de trigo. Entonces, el producto neto son 700 toneladas o 700 gramos de trigo y a eso le sustraigo 500 toneladas de trigo, que es lo que va a parar a manos de los trabajadores, y me quedan 200 toneladas de trigo, que es el excedente. No confundir el producto neto con el excedente. El producto neto es la diferencia entre el producto total y los medios de producción, o sea, de nuevo, ahí es una categoría de cuentas nacionales que más o menos todos deberíamos manejar, que es la diferencia entre producto bruto y producto neto. El bruto es lo que se necesita, digamos, lo que incluye los medios de producción brutos, no la inversión neta. Mientras que el Sí, no, producto... yo llegaba al número, pero al revés. O sea, sumaba primero los 300 granos utilizados más los consumidos por el trabajador y restaba lo producido a eso. El resultado era el mismo, pero por eso no El excedente no es el entendía mismo, pero el cómo iban a hacer. producto neto no, ojo. O sea, los 800 los 800 gramos de trigo a los que vos llegás son la suma de los 300 gramos de trigo más los 500 gramos de trigo que van para los trabajadores. Neteado todo eso, sí da 200 gramos, que es el excedente, o 200 toneladas. Pero el producto neto es el producto total neteado de la parte que va a reproducir los medios de producción. El resto se lo apropian, el producto neto se lo apropian los trabajadores y los capitalistas, si no hay rentas. Y esa suma, neteamos a su vez la parte que va a parar a los trabajadores,
que son 500 toneladas de trigo, y nos queda el excedente. Que de nuevo, el excedente no tiene destino predefinido, esa es la particularidad. Pero el producto neto, uno también podría jugar, como se juega más adelante, ¿qué pasa con el producto neto cuando, o sea, qué pasa con la tasa de ganancia o con la ganancia de los capitalistas cuando aumenta la parte de la ganancia que va para, del producto que va para los trabajadores? O sea, tenemos 700 gramos para repartir, ¿está bien? 700 toneladas de trigo para repartir. Bueno, si aumentara el salario, por ejemplo, si el salario fueran 6 kilogramos en vez de 5, bueno, el producto neto serían 700, pero el excedente pasarían a ser 100 toneladas de trigo. Si bajara el salario, si en lugar de ser 5 toneladas de trigo por trabajador fueran 4, bueno, el producto neto seguirían siendo 700, pero el excedente pasarían a ser 300 toneladas de trigo. Es decir, lo que se ve ahí es, dado un nivel de producto neto, cuanto mayor es el salario, menor va a ser, en términos físicos, menor va a ser el excedente en términos físicos y viceversa. El problema es que esta relación, que es muy obvia, si quieren, para una economía en la que se produce solamente trigo, es decir, si yo tengo una determinada cantidad de trigo y aumento la parte que va para los trabajadores, va a disminuir la parte que va para los capitalistas, también se manifiesta en una economía en la que tenemos varios medios de producción y varios productos, que a priori no tendría por qué ser así, o no es tan evidente que sea así. Es decir, lo que vamos a tratar de entender en este curso son dos cosas. La primera es de qué depende la tasa de ganancia, y de ahí vamos a derivar una relación muy general, en el sentido de que vale bajo una amplia gama de circunstancias, que es la relación negativa entre salarios y tasa de ganancia. Cuanto mayor sea el nivel de salarios por trabajador, menor va a ser la tasa de ganancia. De nuevo, la particularidad, lo que yo trato de explicar, o por lo menos adentrarlos, es que esta relación que vale para una economía que produce trigo por medio de trigo, también va a valer, también va a ser general para una economía en la que se produce una multiplicidad de mercancías por medio de una multiplicidad de mercancías. El problema es que cuando tenemos una multiplicidad de mercancías, ya no puedo, para sumar el excedente, no puedo sumar en términos físicos, o si quieren, el excedente va a estar en términos físicos, voy a tener una economía, por ejemplo, como tenemos aquí, que produce trigo e hierro por medio de trigo, hierro y trabajo, y un salario compuesto de trigo y de hierro, 2 unidades de trigo y 1 unidad de hierro. Y el excedente en términos físicos, haciendo el mismo razonamiento que se hacía para la economía tontona que teníamos antes, produce 90 toneladas de trigo y 30 toneladas de hierro. Eso es un excedente en términos físicos, porque no, si yo quiero decir cuál es el excedente de esta economía, no puedo sumar trigo e hierro, porque, o mejor dicho, 90 toneladas de trigo y 30 toneladas de hierro, la suma son 90 toneladas de trigo y 30 toneladas de hierro. Quiero decir, no los puedo sumar de otra manera que no sea vectorialmente, es decir, tener una cierta cantidad de trigo y una cierta cantidad de hierro. Pero cuando el capitalista invierte, quiere una cierta cantidad de dinero como ganancia en proporción a la cantidad de capital invertido. Es decir, a él no le importa si la ganancia está, si él invierte trigo o invierte hierro. Él quiere una cierta cantidad de dinero en función del capital invertido. Entonces, el problema es que cuando tenemos bienes heterogéneos, la única manera de calcular la tasa de beneficios es sumando, o sea, como el capital va a ser en general una masa heterogénea de mercancías, vamos a tener que encontrar el valor del capital y los beneficios van a en general ser heterogéneos con el capital invertido. Por ejemplo, si yo produzco, para hacerlo bien fácil, si produzco trigo por medio de hierro
y los trabajadores consumen hierro, yo estoy como beneficio obteniendo una cierta cantidad de trigo, pero lo que estoy invirtiendo, lo que necesito adelantar como capital es hierro. Necesito comprar en el mercado hierro y pagarle a los trabajadores hierro. Y lo que yo obtengo cuando voy al mercado y vendo es trigo. Entonces, ¿cuál es mi tasa de ganancia ahí? Y para poder calcular la tasa de ganancia necesito de alguna manera homogeneizar mi ganancia y el capital, porque mi ganancia es trigo y mi capital es hierro. Y la única manera de homogeneizar el trigo y el hierro, o sea, la única manera de obtener alguna medida de la rentabilidad, cuántos son mis beneficios por unidad de capital invertido, es decir, mi tasa de ganancia, es que los beneficios estén expresados en una cierta cantidad de mercancías y el capital esté expresado en la misma cantidad de mercancías, en el mismo tipo de mercancías. O sea, que los beneficios y el capital estén expresados en términos de valor. O sea, cuánto numerario, cuánta mercancía dineraria, la que ustedes quieran tomar como numerario, pueden comprar tanto los beneficios como el capital invertido. Y para poder llegar a esa relación, necesitamos tener una teoría de precios. Es decir, necesitamos tener alguna manera de explicar de qué depende el valor de los beneficios, el P por Q. El Q lo tenemos, era trigo. ¿El P qué es? ¿Cuánto vale P? ¿Qué P usamos? Y lo mismo con el capital invertido. Entonces, todo el curso va a girar en torno a la necesidad de explicar de qué depende la tasa de beneficios. Pero como camino necesario para poder explicar la tasa de beneficios, vamos a tener que meternos con el problema de los precios. O sea, ¿de qué dependen los precios? No vamos a estudiar los precios porque nos interesen, sino que vamos a estudiar los precios porque lo que nos interesa entender es cómo se distribuye el excedente entre los capitalistas, es decir, cómo se determina la tasa de beneficios. Y yo ahora pregunto, no me acuerdo hasta dónde llegaba. ¿Hasta aquí el primer video o un poquito más? Sí, profe, hasta ahí. Hasta ahí. Entonces, lo que yo quería plantear, digamos, en esta primera clase era justamente cuál era el objetivo del curso. Es un curso, es una materia introductoria, es una clase introductoria, pero más o menos porque ya se mete con todo en germen, en semilla de trigo, tiene todo lo que vamos a usar a lo largo del curso. Bueno, entonces, lo que tienen que tener en cuenta es, lo que no tienen que perder de vista, lo que tienen que tener en cuenta es justamente que nosotros vamos a estudiar los precios porque lo que nos interesa es entender de qué depende la tasa de ganancia. Y la tasa de ganancia es un cociente de elementos heterogéneos, salvo que los beneficios estén constituidos de trigo, por ejemplo, y el capital, es decir, lo que el capitalista tiene que adelantar al inicio del proceso productivo, también esté constituido del mismo material, de la misma mercancía, por ejemplo, trigo. Entonces, salvo condiciones muy particulares, por ejemplo, el modelo trigo-trigo de Ricardo, conocer la tasa de beneficios requiere conocer los precios relativos. Digo, si yo adelanto 100 kilos de trigo, ya sea para comprar medios de producción, o sea, para plantar semillas de trigo, como para pagarle a los trabajadores, y obtengo como ganancia, después que voy al mercado, trigo, bueno, yo sé que puse 1000 semillas de trigo, 1000 kilos de trigo, y obtuve, por ejemplo, 100 semillas de trigo de excedente. O sea, obtuve 1100. Yo puedo calcular mi ganancia en términos puramente físicos, como el cociente de dos magnitudes físicas. Las 100 de ganancia de trigo, dividido las 1000 que yo utilicé como medio de producción. Ese 10% es el cociente de dos magnitudes que son estrictamente homogéneas. En cambio, si mi ganancia es, como les dije, en hierro o en trigo, y mi input es hierro, ahí yo tengo un numerador que es trigo y un denominador que es hierro. Y ahí ya no puedo obtener un cociente, o el cociente me va a dar
trigo sobre hierro, pero no me va a dar un número puro, no me va a dar una tasa de ganancia. Pero salvo un caso muy particular, que es el caso en el que el trigo se produce por medio de trigo, o el hierro producido por medio del hierro, digo, una mercancía que se produce por medio de sí misma, en general, conocer la tasa de ganancia va a requerir homogeneizar numerador y denominador. Y el numerador en general va a ser, el numerador en general va a ser homogéneo, perdón, no, ni siquiera, porque el numerador es una ganancia, trigo, menos un costo. El costo puede ser trigo o todo lo que consuman los trabajadores en salarios. Quiero decir, estos beneficios que están aquí, ¿está bien? Estos beneficios, ¿qué son? Los beneficios son acá como beneficios tengo los ingresos totales menos los costos totales. En el capital, en general, voy a tener parte de los costos totales. Ya lo van a ver la próxima clase. O todos los costos totales o solamente la parte de los costos que adelanto como capital. Pongan que adelanto todo el capital como al inicio del proceso productivo. Bueno, ¿qué tengo acá? Bueno, acá tengo los salarios y los medios de producción. Ahora, salvo que yo produzca trigo y que como costos tenga trigo, en general, en los costos y en el ingreso, voy a tener mercancías distintas. Voy a tener que comprar hierro para producir trigo, o voy a tener que comprar hierro y, no sé, tractores para producir trigo. Y entonces aquí ya no voy a poder restar a menos que tenga un P por un Q que me los homogeneice. Esa es la idea. Y eso es lo que vamos a hacer a lo largo del curso. Lo que vamos a meternos a estudiar a lo largo del curso. Es decir, de qué depende la tasa de ganancia. ¿Alguna pregunta? Sí, yo, profe. Sí. Es muy prematuro, pero como vos lo mencionaste en algún punto, la relación negativa entre la tasa de ganancia y el salario. ¿Por qué hasta ahora no asume, por ejemplo, que hay productividad? Si aumenta el salario, un caso, ejemplo, podría mejorar la productividad y no necesariamente bajar la tasa de ganancia. Se entiende lo que dice Raúl. Voy a adelantarlo, pero, o sea, lo que dice Raúl es, si yo produzco, voy a tratar de traducirlo a la pregunta, a los números anteriores, al caso bien simplón de aquí. Fíjense cómo yo derive la relación negativa entre entre salarios y capitalistas, entre salarios y tasa de ganancia. Dije, dada una cierta cantidad de producto neto, es decir, dada una cierta cantidad, dado este producto total y dada esta cantidad de medios de producción, aumentando el salario, la única manera que tengo de hacerlo, dado la productividad, es decir, dado que yo para producir 1000 toneladas de trigo necesito 100 trabajadores y 300 toneladas de trigo como semillas, y cada trabajador consume 5 toneladas de trigo, la única manera de aumentar el salario, por ejemplo, pasar de 5 a 6, es disminuyendo el excedente. Porque a mí, una vez que neteé estos 700, o sea, que neteé de 1000, neteé 300, me quedan 700. La única manera de distribuir más para los trabajadores es reducir el tamaño del excedente. ¿Estamos de acuerdo en eso, no? Ahora, lo que dice Raúl es, bueno, está bien eso, pero podría ocurrir que haya un aumento de productividad. ¿Qué significa que haya un aumento de productividad? Un aumento de productividad significa que utilizando
la misma cantidad de trabajadores y la misma cantidad de trigo, yo produzco más trigo, o que para producir la misma cantidad de trigo yo necesito menos trabajadores. Entonces, en ese caso, si aumenta la productividad, por ejemplo, si yo para producir 1000 toneladas de trigo necesito no ya 100 trabajadores, sino que necesito 50 trabajadores, en ese caso es posible aumentar el salario, pasar de 5 a 6, no solo aumentando, no solo manteniendo constante el excedente, sino también aumentándolo. Porque si yo paso de 5 a 6, si yo esto lo convierto en 6, aumento el salario, pero esto lo divido por 2, por ejemplo, necesito 50 trabajadores, ahora el salario pasan a ser, la masa salarial pasan a ser 300 trabajadores, a 300 toneladas de trigo, quiero decir. Entonces el excedente aumenta, no obstante, o sea que el excedente pasarían a ser 300, 700 pasarían a ser 400, no obstante el salario aumentó. Eso es lo que dice Raúl. Pero no partimos del presupuesto, que los trabajadores pueden hacer una cierta cantidad de trabajo en cierta cantidad de horas. Bueno, entonces lo que dice, lo que le responde Eduardo a Raúl es cierto eso, lo que Eduardo dice es, lo que Raúl dice es cierto. Lo que pasa es que lo que se supone es que en un periodo de tiempo la productividad es más o menos constante. Es decir, que la técnica, que la forma de producir, que es la productividad, es relativamente constante. Porque nosotros no queremos estudiar condiciones de crecimiento donde la productividad generalmente va a cambiar, sino que lo que nos interesa es estudiar una situación que vamos a llamar normal, una situación en la que más o menos se mantengan el conocimiento técnico, la cantidad de producto bruto y el salario de los trabajadores. Es decir, lo que derivamos es una relación negativa entre trabajo y capital sobre la base de una técnica constante y sobre la base de un producto bruto constante. ¿Por qué también? Bueno, básicamente porque no hay una teoría de la productividad. Es cierto que si aumenta la productividad, podemos aumentar salarios y ganancias al mismo tiempo. Ahora, aumentar la productividad no es algo que se logre de un día para el otro y no hay una única manera de aumentar la productividad. No hay una teoría de la productividad. Hay autores que dicen que el aumento de la productividad tiene que ver con mejoras en educación, otros dicen que el aumento de la productividad es un proceso que tiene que ver incluso inducido por el propio crecimiento, lo que se conoce como la ley de Kaldor. Es decir, el mayor crecimiento, el mayor tamaño del mercado, como dice Smith, genera una mayor división del trabajo y esa mayor división del trabajo genera mayores habilidades y mayor dexterity en la producción de determinados bienes y así sucesivamente. Así que lo que dice Raúl es absolutamente cierto, pero como sobre un periodo de tiempo la productividad no cambia abruptamente, la relación negativa entre salarios y capital se mantiene o tiene sentido estudiarla para un nivel de productividad dada. ¿Está bien? Digamos, siempre sigue siendo cierto que, dado un aumento de la productividad, la pregunta es cómo se vuelve a repartir la mayor productividad, las mayores ganancias de productividad entre trabajadores y capitalistas. ¿Sí? Esa es la idea. Esa es la idea. Pero es absolutamente cierto que si aumenta la productividad, uno puede aumentar la productividad. Y ojo con eso, la productividad, vamos a verlo la semana que viene o la otra, pero creo que ya la semana que viene, no cualquier tipo de productividad, sino la productividad en bienes básicos, en bienes que forman parte de la canasta salarial o que ayudan a producir las mercancías que producimos regularmente. No
en cualquier tipo de bienes. Si yo aumento la productividad en un bien que no le sirve a nadie, un bien de lujo, un bien no básico, como vamos a llamar, eso no genera ningún efecto en los salarios, por ejemplo. Tienen que ser bienes que entren directa o indirectamente en los salarios. Eso es lo que quiero decir, para que lo que dice Raúl sea cierto. Si yo mejoro la productividad en bienes de lujo, pero eso no tiene ninguna repercusión en los salarios, y bueno, el aumento de la productividad lo único que va a hacer es que va a caer el precio de los bienes de lujo, pero no va a tener ningún efecto en la posibilidad de producir más barato bienes salarios, que es lo que, digamos, o utilizar menor cantidad de trabajadores para producir la misma cantidad de producto. Así que igual eso va tomado con pinzas, no es cualquier tipo de productividad. Es productividad en bienes básicos. Pero es cierto eso, no deja de ser cierto. ¿Algún otro punto? ¿Seguros? Seguro. Bueno, si es así, entonces yo voy a dejar de grabar y... Igual todavía no podemos arrancar, o sea, ¿Cómo?